Saludos, señores estudiantes. Esta clase tratará sobre el realismo, obras del realismo, 3 novelas del realismo. Por tanto, vamos a continuar. La primera obra es Madame Bovary, nuestra segunda obra será Crimen y Castigo y la última obra será Las aventuras de Tom Sawyer. Comenzamos con Madame Bovary. Madame Bovary es ambientada en Francia. Sí, su autor es Gustave Flaubert. El país de origen, como acabo de decirles, es Francia. La fecha de publicación es en 1856 y 1857. Tenemos dos fechas, ya que en 1856 recién se daba como folletos y eran entregados, digamos así, dentro de un periódico de la localidad. En cambio, en 1857 ya se publica como una novela, como un libro. El tema de esta obra es el adulterio. Los hechos más importantes que se destacan son las vicisitudes de una mujer desde su orfandad cuando ella es muy pequeña, los estudios a donde es enviada para que se prepare, se eduque, ¿sí? El matrimonio que realizará, los desaciertos que tiene esta mujer y el final trágico que conlleva justamente a estas acciones. El personaje principal es Emma Bovary y la ambientación, como ya dije, es Francia. Sin embargo, se concentra en las localidades de Rouen, Tostes, Berthaux, Yonville, donde se da la mayor parte de la historia. ¿Sí? Yonville es el lugar donde Carlos, que será el marido de Emma Bovary, ¿sí? ejerce su profesión. Él es médico, logra graduarse de médico. Ahí realizará su hogar, sí, formará su hogar, tendrán una casa y lamentablemente es ahí donde Emma va a morir, sí, donde ella se suicidará. Tiempo después morirá su esposo Carlos y dejarán en orfandad y en pobreza absoluta a su única hija. De esta manera hemos resumido la obra de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Sigamos a Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, sí, es ambientada en Rusia, su autor es Fyodor Dostoyevsky, la nacionalidad es Rusia, sí, la fecha de publicación es 1866. Su tema, la moral, los hechos que se destacan es a un ex estudiante, que por dejar atrás su condición social, su pobreza, sí, se dedicará al estudio, pero lamentablemente, justamente, su pobreza le llevará a cometer un crimen. Después, obviamente, este crimen desencadenará la tortura psicológica del protagonista y terminará ya en un castigo penal legal. El personaje principal es Rodion Romanovich, ¿sí? Y la ambientación es en San Petersburgo. Esta obra sí se va desarrollando en una Rusia que está en desarrollo, en procesos de desarrollo. No podemos hablar de una Rusia de potencia mundial como es ahora, ni tampoco una Rusia tan pobre como era la medieval. Sin embargo, ya hablamos de un desarrollo, sí, y justamente en vías de desarrollo, una Rusia en vías de desarrollo, y la obra es ambientada a esta Rusia. Esto podemos decir refiriéndole a la novela de Crimen y Castigo. Ahora, cruzando el Océano Atlántico, sí, y pasando al continente americano, tenemos Las aventuras de Tom Sawyer. Como ustedes pueden notar, las dos obras anteriores son europeas. En cambio, esta ya es norteamericana. Se concentra justamente en lo que será Estados Unidos. Un dato curioso es que el pueblo, la ambientación, como vamos a ver, es San Petersburgo, pero este es un pueblo ficcionario, ¿sí? Este pueblo en sí no existe. El autor tuvo que darle este nombre para no nombrar, ¿sí? Tuvo que denominarle así al pueblo para no nombrar a su pueblo de origen, ¿sí? El autor, que ya vamos a ver, justamente nace en Hannibal, un pueblo que está en Missouri, ¿sí? Y que obviamente será el que refiere a la base para inventar este pueblo ficcionario.
El autor es Mark Twain, pero su nombre real es Samuel Langhorne Clemens. Sí, el país de origen, como decíamos ya, Estados Unidos. Fecha de publicación entre 1876 y 1878, debido a que mientras un autor culmina su escrito y publica, lleva cierto tiempo y varios factores, ¿sí? Varias actividades que no permite la publicación enseguida. El tema central es la rebeldía ante los convencionalismos. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque quien se revele a estos convencionalismos y a estas tradiciones será justamente un niño pequeño, ¿sí? Los hechos justamente son las aventuras de un niño, las travesuras, si podemos decir, de un niño pequeño que queda en orfandad. Él y su hermano son adoptados por una tía que es de clase media alta inclusive, ¿sí? Los pleitos, los castigos y obviamente la irreverencia que tiene este niño a las tradiciones, ¿sí? Obviamente esto se derivará en el desafío a la autoridad. El desafío a la autoridad a su tío, a los profesores y al párroco de la localidad. El personaje principal, quien realice todo esto, será Tom Sawyer, conocidísimo ya, muy nombrado en lo que es justamente la literatura del realismo. La ambientación, como decíamos, es San Petersburgo, ¿sí? Pueblo ficcionalizado por el autor. Algo que hay que destacar de esta obra es justamente como un niño y su lógica, ¿sí?, de analizar las cosas por su astucia, su inteligencia, y analizar justamente estas tradiciones muy conservadoras, ¿sí?, muy rígidas, ¿sí?, se rebela contra estas. Él no quiere ser rebelde solamente por demostrar su inconformismo, no, sino que lo hace de manera natural al ver que ciertas reglas son ilógicas, ¿sí?, que también se puede vivir de otra manera, ¿sí? Entonces obviamente aquí nos dan una gran lección de vida el que un niño tan pequeño que no tiene voz y voto para la época especialmente, ¿sí?, sea aquel que demuestre que ciertas tradiciones son incorrectas, o que si no se las lleva tal como piden, tampoco es una tragedia. Entonces obviamente tenemos a Tom Sawyer. Las obras que acabamos de nombrar, Madame Bovary, Crimen y Castigo, y por último Las aventuras de Tom Sawyer, son realistas porque nos describen la realidad y los contextos sociales de la época tal cual es, ¿sí?, sin omitir ninguna faceta. Por tanto, las novelas serán muy descriptivas porque esa es una característica principal de la narrativa del realismo, ya que el género narrativo fue el género que despuntó en el realismo. Nuestra próxima clase tratará sobre el modernismo, ¿sí?, y justamente al fin llegamos a ese movimiento que ya no se da en Europa, porque todos los movimientos literarios que se han nombrado y que hemos estudiado hasta la fecha, sí, justamente son europeos. El clásico grecorromano, el medieval es europeo, sí, el renacimiento es de Florencia, Italia, el barroco es de Francia, España, y el neoclasicismo es de Francia, el romanticismo es alemán, y terminamos con el realismo, que como ustedes ven vuelve a Francia. Entonces obviamente podemos darnos cuenta que el modernismo va a ser el primer movimiento que dé a conocer la literatura de los países de Centroamérica y de América del Sur, sí, y dé a conocer al mundo. Ya hablaremos qué sucede con esta literatura y qué segunda etapa viene para la literatura latinoamericana. Yo agradezco mucho por su atención. Quiero despedirme sin antes desearles que se encuentren ustedes bien, sí, que desearles que no estén angustiados, que obviamente los tiempos que vivimos son muy críticos, y hay que tener mucho cuidado, sí, pero también hay que ver la parte positiva, aunque sea muy pequeñita, ¿sí? No pierdan la esperanza, sigan adelante. Espero verles también en las clases virtuales, y obviamente por favor les pido que sigan los trabajos que se están solicitando en el cronograma. Agradezco por su atención, que pasen muy bien.